Shalom, shalom a todas y a todos los que nos ven por YouTube. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 de Ezra, y después de que habíamos visto que el retorno a Zion fueron abiertas las puertas para retornar a Zion, y que parte de los judíos aceptaron el desafío que les hizo Koresh, Ciro, el rey de Persia, de volver a la tierra de Israel y reconstruir la nación judía, reconstruir el templo. Y el capítulo 2 empieza y nos dice lo siguiente: estos pues son los originarios de la provincia de Judá que subieron del cautiverio de la deportación. ¿Cómo traducimos subieron en hebreo? Aliá, alú. Está bien, si les leo a ustedes lo que les di en hebreo, dice así: Ele bene a Medina. Estos son, digamos, si podíamos decir, estos son los hijos originarios de esta provincia, de esta región, de este país. Aolim mishevi agola. Aolim, la palabra olim, exactamente, los que suben, ascienden del cautiverio de la diáspora. O sea, la diáspora es algo como que uno baja, y volver a Israel es algo que uno sube. Es más, los términos se usan en el hebreo moderno. Aquella persona que vivía en Israel y se fue de Israel, se fue de vivir a Israel, no el que vino de visita, ¿está bien? Sino el que vivía y se fue, tiene como un sustantivo de cómo se lo determina, y se dice yored, ¿está? El que descendió. Y el que viene a vivir a Israel se lo llama olé, el que asciende. Entonces acá nos está diciendo que empieza el capítulo y estos son como las personas que ascendieron, que se fueron del cautiverio de la diáspora, ¿sí? De la palabra golá. Y después, bueno, acá nos dice también, continúa esto, aquí sí que ellos llegaron a la deportación a través de Nebuchadnezzar. Dice a quienes Nebuchadnezzar, rey de Babel, había deportado a Babel, y que se volvieron a Jerusalén y a Yehudá, cada uno a su ciudad. O sea, acá es muy lindo porque no había pasado demasiado tiempo cuando esto sucede. Vimos que habían sido aproximadamente 50 años, y hay gente como que pudo retornar a su ciudad y a su lugar. Cuando el pueblo de Israel va a la Golá, va a la diáspora, acá vemos que fue relativamente una diáspora muy, muy corta. ¿Cuándo es la primer diáspora de nuestro pueblo? En el año 70. ¿Qué? En el año 70. Más alto, Ana, no se te escucha. En el año 70, ¿no fue? No, ese es después. En el año... Después de los Abraham. Hay discusión, muy bien, Andrea, hay discusión si la primera empezó con Abraham o empezó con Jacob. La mayoría opina que empezó con Jacob, porque Abraham fue muy poquito. Abraham no era ni siquiera una familia, era solo una sola persona. Es verdad que se fue de Israel, fue a Egipto, pero el que va a Egipto es Jacob. Ahí tenemos dos números, ¿no es cierto? 400 años había sido la promesa que le fue dada a Abraham, que su descendencia iban a ser extranjeros 400 años, y con Jacob más o menos hay una cuenta que dice también 210 años, está bien, que él estuvo, que su descendencia estuvo en la diáspora, pero esa fue la primer diáspora, podemos llegar a decir. Pero era la diáspora de ¿qué? De una familia. Era una familia. Todavía no era un pueblo. La Torá en ningún momento llama pueblo hasta que los hijos de Israel no están en el momento justo antes de salir de Egipto. Ahí es por primera vez donde figura la palabra pueblo cuando se refiere a nosotros. En la esclavitud, cuando están unidos juntos antes de salir de Egipto. Entonces, acá vemos que fue una diáspora corta. Fue una diáspora de 50 años para los que quisieron. Y vemos que podían volver a sus ciudades. El versículo 2 nos dice lo siguiente, ¿sí? Los cuales vinieron con Zorobabel
Yoshua, y después dice todo tipo de nombres, sí, Nehemia, Asrayá, Relayá, o sea, nos dice, ellos volvieron y tuvieron unos líderes, ¿está bien? Tuvieron unos líderes, y acá nos habla de Zerubabel, es el primero que nos trae, o sea, el retorno a Israel, si bien la gente dice en forma general fue con Ezra y Nehemia, que son los libros del Tanaj, porque ellos hicieron, no fueron solo que fueron los líderes del retorno, ellos hicieron muchas cosas como vamos a ir estudiando cuando vayamos viendo un poco más de este libro, pero el que comienza esto es Zerubabel. No sé si se acuerdan que la clase pasada hablamos del rey que llegó a la diáspora y siguió siendo considerado rey, ¿sí? Que dije que era Yehoiahim, ¿está bien? Que el rey Yehoiahim se lo puede traducir como Joaquín, ¿está bien? Yehoiahim. Y Yehoiahim, si mal no me equivoco, se traduce como Joaquín, pero no estoy seguro. Yehoiahim, él era el rey de Yehudá, que 11 años antes de que se destruya el templo, los babilonios hacen que él se rinda, no destruyen el templo, y se lo llevan cautivo de guerra y lo ponen preso como otros reyes habíamos visto que Babilonia conquistó. Pero después habíamos visto, ¿se acuerdan? Que después pasaron muchos años, como lo tienen acá en el... un segundo, ¿dónde está acá en lo que vimos la vez pasada? No lo veo acá, está en otro lado, está en el libro de Reyes de Melahim, entonces me equivoqué, pero en el libro de Melahim nos dice también cómo él fue sacado, después incluso, no voy a estar acá porque está en la época de los babilonios, el rey de Babilonia también finalmente a Yehoiahim lo libera, ¿está bien? Habíamos visto que el rey de Babilonia lo libera a Yehoiahim, y es como un rey de Yehudá, pero en Babilonia. Y el que acá vimos que es el líder del retorno a Sion es Zerubabel, que Zerubabel era descendiente directo de Yehoiahim. ¿Entienden? Si mal no me equivoco, creo que era el nieto de él. O sea, ¿qué es lo que vimos? Que aquel rey de Israel, de Yehudá, el cual no fue destronado totalmente, porque siguió como dominando a los judíos, pero que estaban en Babilonia, pudo tener una descendencia, y esa descendencia nuevamente lideró al pueblo de Israel al retorno a Sion. Y ese fue, acá el que estamos viendo, Zerubabel. Ahora, Zerubabel podemos llegar a decir tal vez que es el último líder directo de la nación judía que es descendiente del rey David. ¿Entienden? La cadena de los reyes de David llega hasta acá, como líder directo indiscutible, ¿está bien? Que hubo, digamos, como una continuidad. Porque si bien puede llegar a ser incluso que los judíos tenían algún tipo de autonomía en Babilonia, y ahora también puede llegar a ser que en la época de los persas se ve que los dirigentes todo el tiempo eran de la tribu de Yehudá. Pero más o menos hasta acá va a llegar esa cadena que tiene más o menos en este momento que estamos hablando, tiene casi 500 años. Que es muchísimo, ¿no es cierto? 500 años de tradición de David. Nosotros también sabemos que el Mesías tiene que ser descendiente ¿de quién? De David, ¿sí? Tiene que demostrar que de Zerubabel sale alguien Jesús. Sí, hay gente, no sé si hasta hoy en día, pero hay gente que tiene como cadenas genealógicas de dónde vienen, ¿está bien? Hay gente que tiene cadenas genealógicas muchos años después, cuando ya no había un Estado judío, cuando era el dominio romano, estaba también uno de los líderes, pero estamos hablando, si esto estamos hablando en el menos 538, si saltamos casi un poco más de 700 años, al año 200,
Uno de los líderes era el Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que compiló la Mishnah. Está bien que él también dijo que era descendiente del rey David. Pero bueno, pero la cadena ya se había disuelto, digamos, hace mucho. Acá, Zerubabel, me parece que todavía lo podemos traer porque todavía es como una cadena continua. Y puede ser que en esos 50 años que estuvieron en la diáspora, nosotros sabemos que en parte de ellos el rey Jehoniá fue liberado, sí, Jehoniá o Yahim, las dos maneras que el Tanaj lo llama, fue liberado y siguió como liderando a su pueblo. Y acá lo tenemos a Zerubabel como que continuando. O sea, cuando vemos los libros que hablan de la destrucción del primer templo, sobre todo el libro de Melahim, como que nos deja un poco de esperanza. Les quiero traer de ahí, quiero ver si lo encuentro. Al final de Melahim, a ver un segundo. Quiero ver una cosa más. Pero aunque no fueran reyes, no hay descendientes del rey David. Sí, hay descendientes del rey David, pero no es lo mismo hablar de descendientes del rey David cuando, si todos los dirigentes de Yehudá durante casi 500 años eran descendientes directos del rey David, es una cosa cuando hay continuidad. Otra cosa es decir, bueno, es un descendiente biológico, Claro. pero la cadena, viste, de padre a hijo, durante 500 años, si mal no me equivoco, después de Zerubabel se corta. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que... Pero con los Kohanim se pudo con la tradición. Los Kohanim no son... Los Kohanim tienen también... todos los Kohanim saben que vienen desde de Aarón. ¿Sí? Por eso pudieron seguir con la tradición. Ellos pudieron seguir con la condición, claro, pero ¿cuál es la diferencia? Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre los Kohanim y los descendientes de David? Díganme Los ustedes. Son siempre No, los descendientes de David también siempre son Kohanim. pero Pero es que el de otra- David es directamente rey. ¿Qué? El de David es directamente rey. que los de ahora no son reyes. Ahí está. Esa es la diferencia. Los descendientes de David hoy en día, como ustedes dicen, no son reyes, o sea, no están ni reyes ni líderes, ¿está bien? No importa rey, la corona o eso. Claro. Está bien, eso es algo simbólico, pero digamos la función del liderazgo. O sea, los descendientes de David, después de Zerubabel, más o menos se corta la función del liderazgo. ¿Y por qué se corta? Porque, como vamos a ver, no se establece un Estado judío con este retorno. ¿Qué es lo que se establece? Se establece como una provincia, algo dependiente de qué, de Persia. ¿Entienden? Es como una provincia más de Persia que incluso después, cuando vamos a ver que va a venir Nehemías, que lo vamos a ver más adelante, van a ver que el rey de Persia lo nombra Nehemías, vas ahora a gobernar en Yehudá. O sea, ni siquiera era como que alguien que creció acá en el lugar y que lo nombraron como líder fue reconocido ante el imperio dominante de la zona como el líder o el rey. O sea, era como... ¿Vieron la época colonial? Un segundito, ya te dejo hablar. ¿Vieron la época colonial acá cuando estaban los ingleses? ¿Está bien? Entonces, cuando los ingleses vienen acá, determinan, si mal no me equivoco, después de que termina la Primera Guerra Mundial, determinan que Herbert Samuel, que era un Yehudí, un judío, Herbert Samuel sea el alto comisionado de Gran Bretaña acá en la tierra de Israel. ¿Pero dónde vivía Herbert Samuel?
en Gran Bretaña y lo manda de Gran Bretaña por un tiempo a dominar acá. Después terminó el periodo que Gran Bretaña consideró que Herbert Samuel tenía que dominar aquí el lugar, se fue Herbert Samuel y vino otro. Y eso lo vivimos acá en los años 20, en los años 30, en los años 40, ¿está bien? Cuando los británicos mandaban gente acá que sean como su representante. También vemos que los persas mandaban, por lo menos a Nehemías lo vemos en forma muy clara, cómo lo mandaban como su representante y su líder. O sea, no había un país, no hubo un país. Entonces la función del líder que puede decidir por sus propios medios desaparece. ¿Y cuál es la diferencia con los Kohanim? Que los Kohanim siguieron teniendo continuidad. Primero, ¿por qué? Porque el Bet HaMikdash se reconstruye. Entienden que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, y ellos siguen, o digas, en sus funciones. Y cuando se destruye el Bet HaMikdash, está muchos años después, si este Bet HaMikdash se construye cerca del año menos 500, ¿está bien? Y va a durar hasta el año 70. Y después de que termina, que se destruye el segundo Bet HaMikdash, los Kohanim siguen teniendo como algunas funciones. Por ejemplo, decir la bendición, bendecir al pueblo. Los Kohanim hasta hoy en día, desde Aarón a Cohen, si vamos 3.300 años atrás, hasta hoy en día hay una continuidad que el Cohen bendice al pueblo, ¿está bien? Sí. Y hay otro tipo de cosas, hay leyes que el Cohen cumple por ser que el Cohen tiene su santidad, pero no vamos a entrar ahora. Espera, estaba ella antes. El nombre de este rey de Persia que nombró... Koresh. Koresh. Koresh en español, Ciro. Sitzeitel. Yo me pregunto, por ejemplo, un Kohanim que no es religioso o lo que sea, si hace la bendición, ¿tiene el mismo valor? También tiene valor, sí, todo el tiempo que él siga considerándose Cohen. Ahora, hay cuestiones que el Cohen, ¿sí? Si no respeta nada, y hay veces hay veces que puede llegar a ser un poco contradictorio, ¿sí? Hay ciertos casos que puede llegar a ser que en ciertas sinagogas, si un Cohen desprecia todo lo que es ser Cohen, es un problema. No quiero entrar demasiado en eso, pero por ejemplo, un Cohen tiene prohibido casarse con todo tipo de mujeres, ¿está bien? Más allá de las prohibiciones que tiene un judío común, ¿está bien? Todo judío puede, hay ciertas mujeres que uno puede casarse y ciertas mujeres que no. Y el Cohen, ciertas mujeres que un judío cualquiera puede casarse, el Cohen no puede, ¿está bien? Ahora, y esa es una prohibición exclusiva ¿de quién? De Kohanim. Entonces, si vos querés decir una bendición como ser Cohen y estás haciendo algo que es prohibido por un Cohen, es contradictorio. ¿Entendés? Una cosa es, un segundito es si no respeta algo que es general, que todo el pueblo tiene que respetar. Tal vez es un nivel y en algunos lugares pueden decir, bueno, no podemos ser tan estrictos, nadie es perfecto, ¿está bien? Pero si un Cohen directamente no respeta las cosas que tiene que respetar como Cohen, es muy contradictorio que las cosas que hay que respetar como Cohen no las haga, y como los privilegios o las cosas bonitas de ser como Cohen sí las haga, es contradictorio. ¿Está bien? Pero no nos metamos más en eso. Si quieren, véanme en un recreo y pregúntenme, porque el shiur no es de los Kohanim. Sí. No, entonces no, Andrea. Pero es muy cortita. Ya sabes que soy malo. Dale, después me seguís. Sí. ¿Lo nombró Nehemías como profeta o como...? No, como líder. Como líder. Lo vamos a ver como líder. ¿Y por qué es como líder? Porque lo vamos a ver, no nos adelantemos. Lo vamos a ver, estudiar en este libro, ¿está bien? Ahora, cuando yo voy también al final del libro de Divrei Yamim, que no sé si saben más o menos, Divrei Yamim, que se lo traduce como crónicas, es como paralelo, de alguna manera, a muchas de las cosas que tenemos en los libros, principalmente de Shmuel y de Melahim. Es con otro punto de vista, ¿está bien? Pero igual no vamos a entrar ahí. Y hay veces que podemos aprender de una cosa a la otra.
Y ahí vemos al final de Divrei Yamim y dice, y en el año 1 de Koresh, el rey de Persia, cuando se concluyeron las palabras las cuales Irmiao había dicho en nombre de Dios, y dice que Dios también despertó el espíritu en Koresh, el rey de Persia, y que hizo pasar una voz por su reinado y también una carta, o sea, un decreto escrito diciendo, así dice Koresh, el rey de Persia, a todos los reinados de la tierra, me dio Dios a mí, el Dios de los cielos, y me ordenó que le construya su casa en Jerusalén, en Yehudá, y quién de ustedes de todo el pueblo, que vaya con Hashem, con su Dios, y que suba, que haga aliyah. Está bien que esto también lo tenemos en Crónica, lo que ya habíamos visto, y esto es más o menos lo que tenemos acá. Hay otra cosa más que lo último que les quería decir de esta parte es que se acuerden de que Zerubabel, o sea, como habíamos dicho antes, descendiente directo del rey de Jehoniah, el rey que el rey de Babel lleva al exilio y no lo mata. Ahora, después, si ustedes van a ir acá en la hoja que ustedes tienen, van a ver que del Pasuk 2 salta, va al 61. ¿Por qué lo corté? Porque después de esto tienen una lista simplemente de nombres. Nombres. ¿Está bien? Y cantidades de personas. Nombres y cantidades de personas. Que no me pareció, no me vino al caso porque nuestra función no es leer el Tanaj ahora en este shiur letra por letra. De la gente que retornó. ¿Está bien? De quiénes eran las familias que retornaron. Entonces, y si después vamos ahí a donde ustedes siguen, en el capítulo 2, Pasuk 61, después dice, asimismo de los descendientes de los sacerdotes, los hijos de Jabayá, después dice los descendientes, ¿sí?, de Akot, y los descendientes de Barzilai, que fue un hombre que había tomado una de las mujeres también de la tribu de Barzilai el Giladí, se llamó el nombre de ellas, que esto es un ejemplo, es un ejemplo de nombres de familias, que acá nos habló de Kohanim, pero antes había hablado de otros tipos de hijos de otras familias, y entonces después nos dice que esta familia de Kohanim, nos dice en el Pasuk 62, en el versículo 62, estos buscaron sus escrituras genealógicas, mas no pudieron ser halladas y fueron desechados del sacerdocio. O sea, los que querían seguir siendo Kohanim, que no pudieron demostrar que eran Kohanim, ¿qué les dijeron? Adiós. Es el famoso chiste, ¿no es cierto? Rabino, ¿puedo ser Kohen? ¿Está bien? Bueno, de ese tipo de cosas que hasta como que querer convencerlo, no se puede, ¿está bien? Entonces, el que no nació con esto y no puede demostrarlo, no puede ser Cohen. Hoy en día, una persona generalmente no es suficiente a veces que encuentre algo escrito que era Cohen si no tiene una tradición que es Cohen. Me tocó una pregunta lógica que me mandaron, vieron, es algo justo muy actual con algo que les dije. En un lugar que venía un Cohen que quería, alguien que decía que era Cohen, que justamente quería casarse con quién, con una mujer que un Cohen no se puede casar. Justamente ese era el caso. Ahora, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es si era verdaderamente que era Cohen o no era Cohen. Entonces empezamos a averiguar. ¿Y cómo era Cohen? ¿Su padre le dijo que era Cohen? No, su padre nunca le dijo que era Cohen. Cuando era chiquito, ¿acostumbraba de como Cohen? No acostumbraba que era Cohen. Entonces, ¿de dónde vino que era Cohen? Que alguien le dijo, tal vez por tu apellido, puede ser que son Cohen, y fueron como a la tumba de un... fueron a la tumba de un bisabuelo y vieron que en la tumba estaban el dibujo ¿sí?, que es como la forma que ponen las manos los Kohanim, de esta manera en el momento que hacen la bendición. ¿Está bien? Cuando hacen la bendición de los Kohanim, que muchas veces, o la gran mayoría, o casi todos los Kohanim, cuando mueren le ponen en su tumba ese símbolo. Entonces estaba la pregunta si se puede determinar si una persona era Cohen o no, porque en la tumba de su bisabuelo está el símbolo
Entonces, bueno, le traje esa pregunta a un rabino acá, que es un posek alajá, una persona que determina alajá, y dijo, no, de esa manera no se determina si una persona era Cohen, si no creció como Cohen, solamente porque hay una tumba con este símbolo no es suficiente. O a veces se fijaron en la ktubá del padre, ¿sí? La ktubá también se escribe si una persona es Cohen, se fijaron en la ktubá del padre de él. Parece que nadie sabía dónde estaba la ktubá, no había un documento tampoco. Entonces, bueno, hay veces que se necesita tradición y escrito también de las cosas, ¿está bien? Entonces acá de esta familia no se encontró. Y fíjense, después dice el Pasuk 63, y les dijo el gobernador que no comiencen de las cosas santísimas hasta que se levantase sacerdote de los Urim y Tumim. Acá. ¿Qué les dicen a ellos? Es el que gobernaba acá en el lugar. Les dice, ¿sí? Ustedes por ahora no coman de las cosas sagradas que comen solo quienes, los Kohanim. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya un Kohen con Urim y Tumim. ¿Qué eran los Urim y Tumim? Era el pectoral que tenía el Kohen, que le preguntaban todo tipo de cosas y que daba respuestas. Era como algo que funcionaba con ayuda divina. Entonces acá tenían ellos, ¿no es cierto?, una duda. Entonces, ante la duda que se les dice, ustedes tienen que esperar a ver que haya un Cohen nuevamente, que haya un templo nuevamente, y que el Cohen pueda dar las respuestas que nos manda Dios. Entonces, tal vez ahí vamos a poder ver si ustedes son Kohanim o no verdaderamente. ¿Cuál es el problema con esto? Un segundito. ¿Cuál es el problema con esto hoy en día? Hoy en día, no en ese momento. ¿Cómo es la pregunta? El uso de los Urim y Tumim. ¿Qué? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el problema hoy en día con esto? ¿Con qué? ¿Con usarlos? Que no tenemos más Urim Betumim. Y hoy en día no tenemos en forma clara, que no deje lugar a discusión, cuál es la respuesta de Dios ante distintos eventos. Cuando tenían los Urim y Tumim, podía venir el rey y podía preguntar si había que salir a la guerra o no. ¿Está bien? ¿No es cierto? Una decisión crucial para todo el pueblo de Israel. Podían haber grandes preguntas que les podían hacer a Dios a través del Urim Betumim, o a veces que tenían las palabras de los profetas. Pero hoy en día no hay profecía. Y hoy en día tampoco no hay Urim Betumim. Entonces lo que primero que tenemos que tener cuidado es mucho que cuando queremos ser buenos Yehudim y queremos a veces confiar en lo que nos dicen grandes personas, también hay que tener cuidado de no dejarse o no autoengañarse. Si hoy viene alguien y les dice, sí, esto es así porque Dios lo dice, o esto pasó así porque Dios determinó hoy en día, es disculpas, ¿en base a qué puedes decir algo así? ¿Entienden? O sea, hoy en día nadie tiene el poder de determinar exactamente cuál es la voluntad de Dios, más allá de lo que Dios ya nos dijo y de lo que tenemos tradición clara, ¿entienden? Por ejemplo, tenemos tradición clara de la Torá, está bien, que es la palabra de Dios, que esas son las mitzvot que hay que cumplir. Y los Nevi'im, los profetas, no vinieron para ni agregar ni sacar mitzvot. O sea, y si un profeta dijo de no cumplir una mitzvah, tal vez fue algo momentáneo solo de ese momento, como por ejemplo Eliau en el monte Carmel, está bien, quiso hacer un sacrificio y no en el lugar único que Dios eligió para poner su nombre ahí, o sea, en el Bet HaMikdash. Está bien. Eso es un ejemplo de algo que sale de lo general. Pero hoy en día, si viene alguien y quiere decir esto hay que hacer así, o si viene, no sé, alguien que se hace llamar rabino, cabalista, y le dice a alguien hacer algo prohibido, entonces hay que tomar en cuenta, no, hasta acá. Por más que tengamos mucho respeto y te admiremos mucho, hasta acá están los límites. Y lo estoy hablando cosas entre hombres y mujeres, que lamentablemente han pasado, mujeres que fueron aprovechadas por gente en nombre de la divinidad,
o gente que todo tipo de cosas de que pasa una catástrofe y cada vez que pasa una catástrofe hay una persona de turno siempre para hablar pavadas y para alejar más gente de la Torá. Cada vez que pasa una catástrofe viene alguien y piensa, dice esto pasó por esto y por esto. Entonces está toda la gente que dice, bueno, esto es una religión de retrasados. Está bien. Si piensan que el tsunami que pasó está en el oriente y dice esto pasó por esto y por esto, entonces eso hoy en día hace que mucha gente se aleje de la Torá. Y en ningún lado dice, ¿sí?, que Dios le va a decir en cada generación y generación a una persona de por qué hace las cosas y por qué las cosas suceden. O quién lo eligió a esa persona para que diga eso. Está bien. Hay un Sanedrim, hay un gran tribunal rabínico que elige quién es el rabino más importante del mundo para interpretar lo que está sucediendo. Por eso lo que les quiero enseñar un poco es, pongamos un poco las cosas en duda cuando gente quiere decir en forma determinante qué cosas pasan porque esto. Les traigo un ejemplo y con esto termino esta parte que los Urim y Tumim me dieron lugar para hablar. ¿Por qué pasó el Holocausto? ¿Está bien? La peor catástrofe tal vez de la humanidad en los últimos o en su historia por la cantidad de millones de personas que han muerto. Millones, no solo judíos murieron. Judíos murieron 6 millones, pero murieron muchos más no judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, 2 rabinos, ¿está bien? Uno que muchas veces se les habla de él es el Rab Tzvi Yehuda Kook, el maestro del Rab Bigón. O sea, él dijo en algunas partes el Holocausto pasó por los judíos que no han querido hacer aliyá o por todos los que no quisieron hacer aliyá y venir a Israel. ¿Está bien? Y otro rabino de otra línea muy distinta, el Rebbe de Satmer, que es la línea hasídica muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, que son antisionistas totales, dijo el Holocausto. Natura y Carta son como parte de esos, de Satmer. Y el Rebbe de Satmer dice el Holocausto pasó por el sionismo. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos un gran rabino, líder de un movimiento gigantesco, que dice el Holocausto, parte del Holocausto, parte de la idea es porque no todo el mundo se apegó al sionismo y quiso venir a Israel. Y otro dice el Holocausto pasó por lo que vos decís, exactamente por la razón totalmente opuesta. ¿Entienden? El Holocausto pasó por falta de apoyo al sionismo. El Holocausto pasó por el sionismo. ¿Está? Los dos no eran rabinos falsos, ¿tá? No eran charlatanes, no eran aprovechadores. ¿Está bien? No estoy hablando de lamentablemente cosas que encontramos en el mundo. ¿Está bien? Los dos eran personas de un nivel altísimo espiritualmente. Pero vemos que chocan y son la antítesis uno del otro ideológicamente. Entonces, tenemos que tener no cuidado, súper cuidado. ¿Entienden? Porque ¿quién nos dice que él tiene razón? ¿O quién nos dice que él tenga razón? ¿Por qué? Porque, un segundo, porque crecí en las yeshivot de este rabino, ¿eso quiere decir que Dios le dio la razón en el mundo? Y porque yo nunca estudié en este lugar, digo que este no tiene la razón. No, mi posición es, Dios no nos dice quién tiene la razón en el mundo en forma explícita. A grandes rasgos podemos ver la mano de Dios en el mundo, con el pueblo de Israel, con lo que le pasó, cómo sobrevive, cómo continúa, pero muchas veces no sabemos en forma clara todos los eventos, cómo pasan y por qué pasan, y por eso tenemos que tener, pero hiper cuidado, y mucho cuidado de no hay que idolatrar a nadie ni nada, y también hay que tener mucho cuidado, porque como nos dice acá, las cosas que no están reveladas, no tenemos, solo cuando haya Urim y Tumim, o como cuando dice la Gemara, cuando en el Talmud hay grandes discusiones, y no se sabe cómo definir, no dicen mi rabino es el rabino más importante y va a definir esto, dicen Teku. ¿Qué es Teku? Esto va a quedar acá hasta que venga Eliyahu. Que dicen que Teku es Rashetevot, Tishvi, Taretz, ¿sí?
Kushiot u Sheilot, creo que es así la traducción, la explicación de Teiku, que va a venir el Eliyahu a Tishbi y el Eliyahu va a decirnos, o sea, cuando vuelva la profecía, vamos a saber todas esas cosas que no pudimos definir, cómo se determinan y cómo son. Sí, Andrea. Entonces, ¿cómo yo sé a quién hacerle caso? ¿Qué línea seguir? Eso es una decisión, primero que es una decisión que uno tiene que tomar en forma personal qué línea seguir. Tu pregunta es muy buena. Es una decisión personal que uno tiene que tomar qué línea seguir. Pero lo que yo te estoy diciendo, incluso que uno toma una línea es porque es un camino que uno quiere tomar en la vida. Y eso no quiere decir que Dios le dio la palabra o la razón a los rabinos que lideran o que educan a la gente en una línea ideológica. ¿Está bien? Como yo tengo que elegir, y como dice Pirkei Avot, ¿sí? Que dice Asele Harab, Vistalek Minasafek, el Pirkei Avot te dice, hazte de un rabino y sácate a ti mismo de las dudas. ¿Está bien? O sea, para decidir cómo actúa la vida tengo que tomar un camino, porque no puedo en algo ser de Satmer y en algo ser del Rav Kook, porque soy una contradicción andante. ¿Entienden? Si en algo vas a agarrar Satmer y en otra cosa agarras Rav Kook, sos una contradicción andante. Y a veces también pasa cuando en ciertas cosas voy a tomar el Rebbe de Lubavitch, ¿está bien? Y en ciertas cosas voy a tomar lo que decía el Rav Shach, los dos Zichronam Libraja, los grandes rabinos que vivían en los años 80 y que eran los grandes líderes, uno del movimiento Chabad Lubavitch, el Rav Menachem Mendel Schneerson, ¿está bien? Tzatzal, Zichron Tzadik Libraja, y el Rav Eliezer Manshach Tzatzal, Zichron Tzadik Libraja, que era el líder de los lituanos, de los Mitnagdim, eran la antítesis, ¿está bien? Unos eran los grupos hasídicos y estos eran los mitnagdim, los que están en contra de los hasídicos. Entonces, si yo agarro un poco del Rebbe de Lubavitch y un poco del Rav Shach, y puede ser que en ciertas cosas yo sea una contradicción andante de lo que hay que hacer. Como vos decís, hay que elegir un camino, pero no sale una voz del cielo y que diga, el Rav Kook tenía razón y todos los demás no. El Rebbe de Lubavitch hacía grandes milagros y eso demuestra que él es el único y los demás no. O el Rav Shach pudo tener cientos de miles de alumnos de Yeshiva y eso demuestra que es el más grande. No existe eso. Pero Shmuel, Un segundito. No existe eso. Entonces, sepamos tomar un camino ideológico sabiendo que no sale ninguna voz del cielo que nos dice cuál es el camino ideológico correcto. ¿Está bien? Yo digo que un gran problema que tiene el mundo religioso hoy en día es que el mundo religioso ortodoxo, en su gran mayoría, es totalmente antidemocrático. ¿Qué significa que es totalmente antidemocrático? Que un grupo ortodoxo no respeta las decisiones de otro grupo ortodoxo. ¿Por qué digo ortodoxo? Porque se ven comprometidos con el cumplimiento de la Torá. No es que los judíos no ortodoxos sean nulos, no, hay judíos no ortodoxos muy importantes que también intentan estudiar la Torá, pero el problema que ellos tienen es que no educan a sus públicos a cumplir mitzvot. Entonces, si estamos hablando en su gran mayoría, o si los educan, fracasan en su gran mayoría los que no son ortodoxos. Esa es su gran falla, ¿está bien? Pero hablemos de los que educan a cumplir a la gente mitzvot y lo logran, ¿está bien? Dentro de lo que son los grupos ortodoxos, a grandes rasgos, no se respetan muchas veces los unos a los otros, o sea, no hay democracia de aceptar de la misma manera que mi rabino, sí, puede opinar grandes opiniones y decir cosas, el rabino de él puede decir grandes opiniones y muchas veces no se respetan y hay pujas políticas en todo tipo de lugares donde se encuentran las distintas ideologías, ¿está bien? Dentro del mundo judío que hay. ¿Está? Sí. Esto con lo que dice Andrea, la pregunta, está bien, los jajamín decretan que nosotros debemos seguir una línea, o sea, seguir un rabino. No, pero los jajamim dicen en Pirkei Avot que uno tiene que seguir como una línea, un rabino, está muy bien. Pero eso no significa que tal cosa sea así, porque no... Exactamente, muy bien, estoy de acuerdo con vos. Entonces
tenemos que seguir, pero ciertas cosas no darlo por asentado porque nadie lo sabe hasta que... Exactamente, no puedo dar por... Estoy de acuerdo con vos. ¿Cuál es tu nombre? Yemima. Yemima, estoy de acuerdo con vos. Yo no puedo poner las manos en el fuego y decir el camino que yo elegí de la Kipá Srugá, del sionismo religioso, está bien. El camino que estoy hace más de 30 años te está cumpliendo. No puedo decir que es la única verdad del judaísmo en el mundo. Yo pienso que es el camino correcto. Está bien por muchas cosas, pero no puedo saber a ciencia exacta que es el mejor camino dentro del judaísmo. ¿Quién dice que el camino, está bien, de que siguen los grupos hasídicos de Chabad Lubavitch no es el correcto? O los que siguen los Litaim, los que son los alumnos de este Rav Shach que nombré, que eran los alumnos del Chazon Ish, está bien, o los alumnos de otros grandes rabinos. ¿Quién dice que ellos no tienen la razón? Está bien, y aunque no puedo llegar a ni pensar que Satmar tiene la razón, pero ¿quién me lo asegura? ¿Está bien? ¿Quién me lo asegura? ¿Está bien? Pienso que Satmar están totalmente equivocados, no puedo aceptar esa idea, está bien que lo que tienen, pero no sale una voz del cielo todas las mañanas ahí diciendo que, bueno, ese es el problema, pero espera, yo quiero ser real, porque ¿qué es lo que veo? ¿Está bien? Yo crezco, hace más de 30 años que estoy estudiando judaísmo, ¿está bien? Y entonces, ¿qué veo? De que gente que tal vez viven autoengañadas o gente de que viven encasilladas en un cuadradito así, de pensar que lo único que existe en el judaísmo, si uno quiere ser un buen judío, es el camino de este cuadradito que me puso alrededor de mis ojos el grupo al cual pertenezco. ¿Entienden? Yo quiero servir a Dios. Dios me dice en la Torá, en el libro de Devarim, en Parashat Shoftim, que cuando hay una pregunta y no sé cómo definirla, tengo que ir a los sabios, a los jueces que voy a tener en la generación en la cual voy a vivir. Eso es lo que la Torá me determina. O sea, la Torá te dice, cuando tenés una pregunta, vas a los sabios. Ahora, el Rambam me explica muy bien que eso se refiere, que en teoría, si el pueblo de Israel estaría sanamente organizado, por lo menos los que se ven como religiosos y comprometidos a cumplir las mitzvot, tendrían que tener un grupo en el cual todos los sabios juntos toman decisiones de cómo tiene que ser la ley judía, porque eso es lo que la Torá dice, ¿está bien? Eso es lo que la Torá dice. Del momento que los judíos religiosos comprometidos con la Torá no se pueden poner de acuerdo en crear un grupo así o en tomar decisiones así, lo único que me queda es hacer lo que me dice Pirkei Avot, a elegirme un rabino, ir por un camino que tenga por lo menos una lógica interna, ¿está bien? Para no sea que hago un poco del Rav Kook y un poco de Satmar, que esa sería la contradicción total, o que hago el Rebbe de Lubavitch y el Rav Shach, que también en ciertos puntos se contradicen, para no ir por caminos que tienen una contradicción lógica interna. Entonces por eso tengo que elegir un camino, y como les dije a alguien, que nadie las engañe y que nadie les diga esto es lo único que existe, porque una pregunta, ¿quién eres tú para decir algo así? Cuando uno está diciendo algo así, también está diciendo todo lo otro es nulo. Tenemos que entender que vivimos en una realidad en la cual la palabra divina hoy en día no se presenta a todo el pueblo de Israel, y no podemos saber quién tiene la verdad del cielo en los distintos caminos que el mundo comprometido con el cumplimiento de las mitzvot puede ofrecernos. ¿Está bien? Y puedo hacer, hay libros enteros que hablan de todos los distintos grupos que hay dentro del mundo religioso. Un libro que te puede decir este grupo es así, este grupo es así, este grupo es así. ¿Está bien? Entonces, está bien que uno cayó en algo, o que uno fue educado en algo, que uno eligió estar dentro de eso, no quiere decir que todo lo demás no existe. Esa es mi posición. Por eso les digo que dentro del mundo comprometido hay una falta muy grande de democracia religiosa. Sí, Ana. A ver, yo personalmente no consideraría que eso es un problema.
Puede ser que no sea un problema. Creo que el problema es la poca tolerancia que hay entre unas y otros. O sea, no más allá de que hayan distintas corrientes, porque es verdad, nadie sabe quién es la que tiene la verdad absoluta y eso se verá después con el Mashiach, el Naví, etc. Najón. Entonces no creo que o sea, es algo, una realidad que tenemos de que no sabemos cuál es el perfecto, cuál es el de verdad. Exactamente, está bien. Eso no es un problema, sino simplemente es así. O sea, el problema nos lo hacemos nosotros con la poca tolerancia que hay entre unos y otros. Muy bien, Ana. Compro lo que tú dices, que el problema lo hacemos nosotros a veces con la poca tolerancia que hay entre respetar un grupo al otro. Quiero terminar el capítulo. Saber todo, porque hay ¿Qué? cosas, o el querer saber todo, porque hay cosas que no podemos lograr de entender, o tampoco todo está para saber hoy, ahora. Está bien, bueno, eso está. En Najón hay gente que quiere saber todo ya. Bueno, de acuerdo acá, hasta que no vengan los Surim y Tumim, o hasta que, como nos dice los Jajamim en el Talmud, hasta que no venga Eliyahu Anabí, hay muchas cosas que vamos a tener que saber vivir con la duda. ¿Está bien? Un segundo, no, porque se me acaba el tiempo y no vamos a terminar el capítulo. Andrea, después de esto, Sí, de los Surim y Tumim, sí. dale, a ver. Pero entonces, por ejemplo, si yo lo sigo al Rav Kook, igual puedo agarrar cosas de, no sé, de otros Hasidim. Una cuestión es aprender algo que explicó un Dvar Torah, algo lindo que dijo de Torah, puedo agarrar de cualquier rabino. Pero cuando es un camino en la vida o cosas que determinan, si vas a agarrar un poco de cada uno, hay veces se puede llegar a una contradicción interna. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿es una mitzvah venir a vivir a Israel? Sí. ¿O es una verá venir a vivir a Israel? Mitzvah. ¿Para quién es mitzvah? Para el 99% de los rabinos. Pero para el grupo Satmer puede llegar a ser que sea una verá, porque si no estás en un nivel tan elevado, podés impurificar la tierra de Israel. Entonces, ¿es una mitzvah ir al ejército o es una verá que es mejor que te asesinen y no vayas y no seas soldado de Tzal? Como piensan algunos grupos Haredim, que piensan que ir al Tzal es lo mismo que te lleven a convertirte en una iglesia, más o menos. Pero hay gente que se comporta así. Hay gente que se comporta así. ¿Está bien, Andrea? Entonces, por eso, a veces hacer un supermercado de ideas puede llegar a traer una contradicción interna total. Vamos al Pasuk 64. No, si no, un segundo. Esto sí. Soy malo. ¡No! Tú, como los israelíes, primero dicen no, después escuchan, bueno, está bien. Pasuk 64. Toda la congregación junta fue 42.370. Sabemos cuánta gente regresó en el retorno a Zion. O sea, 42.370 personas. No mucho. ¿Está bien? Y después nos dice, sin contar también todo tipo de gente que vino con ellos, sin contar los siervos de ellos y sus siervas, los cuales alcanzaban a 7.337. Y también tenían todo otro tipo de cosas más que traían, bienes, animales, está bien que trae acá. No importa, no vamos a entrar en eso. Y después nos dice el Pasuk 68. Vayan al Pasuk 68 y nos dice, y de las cabezas de las casas paternas, o sea, los jefes de familias, hubo algunos que cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, ofrendaron espontáneamente para la casa de Dios para volver a ponerla en pie sobre su antiguo asiento. O sea, fueron al lugar donde estaba el Bet HaMikdash, inmediatamente, ¿qué fue lo primero que hicieron? Una ofrenda, como una donación, ¿está bien? Y después nos dice el Pasuk 69, conforme a sus facultades contribuyeron a la tesorería de la obra 71.000 daricos de oro. A ver, ¿quién sabe qué son daricos de oro? Muy bien. ¿Sí? Que era la moneda de ese momento. Y
y también lo que daban, y dieron plata, y dieron también túnicas, también las ropas de los sacerdotes. Y el último pasuk de este capítulo: y los sacerdotes y los levitas y algunos del pueblo y los cantores y los porteros y los netineos habitaron en la ciudad de ellos y todo Israel en sus ciudades. O sea, termina el capítulo 2 de una manera como muy linda. Los Kohanim regresan, los Levim regresan, parte del pueblo regresa, los que cantan, los que cuidan el lugar, y todo tipo de personas regresan cada uno a su tierra, como es como algo muy ideal, ¿no es cierto? Se vuelve al templo, nuevamente el templo o el lugar empieza a funcionar y cada uno vuelve a su tierra. Este es el capítulo 2. Así termina el capítulo 2. Listo, ya está, terminó. Podríamos estar contentos, ¿no es cierto?, este momento, pero bueno, vamos a ver qué va a continuar. Sí, Tania. Tengo una duda de la parte de la historia. Si dijimos que ¿Los? Joaquín Sí, Joachim. fue llevado al exilio en la destrucción del primer templo. ¿Por qué decimos que entonces la última descendencia del rey David es Zerubabel si después Shlomo fue el que hizo el segundo? El rey David, dijimos, hace 3000 años atrás, ¿está bien? En el menos 1000. ¿Se acuerdan que les hice la reglita la vez pasada? En el menos 1000, o sea, hace casi un poquito más de 3000 años atrás, tenemos el rey David. Lo sucede su hijo Shlomo, ¿tá? Es descendiente de él. Y así sucesivamente, los reyes de Yehudá iban a ser del hijo de Shlomo, el nieto, fue a ser el hijo de Shlomo, o sea, el nieto de David, y después vino el bisnieto de David. Así todo esto siguió hasta Yehoiachin, ¿está bien? Hasta Yehoiachin, en el que en el menos 597 fue llevado al exilio. En forma continua en Yehudá van a reinar durante 400 años los descendientes de David, ¿está bien? Forma continua. Yehoiachin, que era también rey y descendiente de David, lo sacan de la tierra de Israel y se lo llevan a Babilonia. Varios años lo dejan como en la cárcel junto con otros reyes, y después lo sacan de la cárcel y el rey de Babilonia lo hace que coma de su mesa y lo mantiene. Y después vamos a ver que Zerubabel, uno de los descendientes de Yehoiachin, si mal no me equivoco, creo que era el nieto, y si me equivoqué era el bisnieto, porque no me lo acuerdo ahora de memoria, regresa, o sea, sigue ejerciendo la facultad de liderazgo. Por eso les nombré que era lo lindo de como que el Estado judío, el Estado de Yehudá, porque cuando David empieza a reinar, en un principio reina solo en Yehudá, en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, después lo hacen rey de todo Israel, pero, o sea, el reinado empieza con David, y podemos ver que en este capítulo vimos el círculo que se cierra de lo que empezó con David hace 3000 años atrás, se cierra con Zerubabel, uno de sus descendientes. También cuando el pueblo retorna del exilio, pueden volver a servir a Dios en Jerusalén, y los que quisieron volver se vuelven a sentar en esta tierra. Pero entonces, ¿por qué que el rey David hizo el primer templo y Shlomo el segundo? No es correcto. El rey David no hizo ningún templo. El rey David quiso construir el templo y Dios no lo dejó, de acuerdo a Crónicas de Ibra y Amim, porque había hecho muchas guerras y sus manos estaban manchadas de sangre. Aquel que quiere hacer el templo, que es un lugar para traer paz al mundo, no puede ser una persona que haga guerra. Es más, para construir el templo no se podía construir con espada, porque la espada acorta la vida y el templo es para alargar la vida. Así está escrito con respecto al Mishkan, ¿está bien? Que era el templo móvil, ¿está bien? Que no se podía hacer con espada y eso. Bueno, me parece que por hoy se nos cerró un buen ciclo. Y bueno, vamos a ver cómo continuamos la semana que viene con el capítulo 3.